Estudiar ingeniería en alimentos, ¿será fácil o difícil? ¿Qué actividad realiza? ¿Tiene futuro la carrera? Yo soy Alberto Villalobos y si quieres saber esto y más, no puedes perderte esta entrevista. El día de hoy tengo el gusto y honor de presentarles a una persona internacional. Él es Luis Antonio Baachille Villamizar, un ingeniero en alimentos. Él es de Venezuela, vive en el estado de Carabobo, específicamente en la ciudad de Valencia, conocida como la capital industrial de Venezuela. Él estudió en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Durante la carrera tuvo la oportunidad de ser maestro suplente de varias materias muy importantes, como biología básica, operaciones de ingeniería 1 y 2 y química general. También fue pasante en una empresa artesanal de chocolates, analista de calidad en una procesadora de cacao y chocolate, jefe de calidad y almacén en una exportadora de granos de cacao. Tiene experiencia como gerente general, asesor de proyectos. Es un especialista en el área del cacao y chocolate. Es parte también de Datoalimentos Venezuela, el cual consiste en asesoramiento para emprendedores en el área de alimentos. Todos los datos se los voy a dejar en la descripción de este video para que puedan visitarlo. Y bueno, ya escucharon parte de su experiencia. Es un profesional muy preparado que nos podrá orientar bastante bien. Para todas aquellas personas que se queden hasta el final de este video, les tengo una mega sorpresa. La primera pregunta que le realizamos a este profesional fue: ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? Decidí estudiar la carrera de ingeniería de alimentos porque es una carrera que te permite trabajar en un área que siempre va a tener cierta demanda de personal, cierta demanda de profesionales, debido a que es uno de los rubros, los alimentos son uno de los rubros de consumo masivo a nivel mundial. Y además está enfocada a nivel de especialización, a nivel científico, de cómo mejorar los alimentos y cómo procesarlos con mayor rapidez, mayor eficacia y que no alteren la salud del ser humano. Entonces eso me llamó mucho la atención porque era un tema para ese entonces bastante intrigante para mí, ¿ok? Además de eso, siempre me ha gustado la cocina, siempre me ha gustado la modificación de los alimentos, de poder agarrar una materia prima y crear un producto terminado, poder variar sus sabores y poder experimentar. Eh, Hay muchos términos donde algunos ingenieros llaman la industria una cocina gigante, pero donde tenemos que cuidar mayores parámetros. Entonces todo ese mundo de la fabricación, de las normativas, me llamaba mucho la atención y por eso decidí emprender en este mundo de la ingeniería de alimentos. Adicionalmente, había conocido algunas plantas de alimentos y me sentía muy atraído hacia ese ambiente donde estaba todo controlado y donde había mucha gente, muchas personas creando un producto terminado. Muy interesante respuesta de este ingeniero. Él basó su decisión en una proyección a futuro, en cuanto a algo que siempre tendrá demanda, porque es indispensable para el ser humano, la alimentación. Así también lo pudo complementar con su gusto por la cocina, el modificar y mejorar los alimentos. La mayoría de las personas que ve estas entrevistas no está suscrita al canal. Por favor, tómate 5 segundos, suscríbete y ayúdanos a cambiar esa estadística. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo duró y cuál fue el costo de la carrera? La carrera de ingeniería de alimentos consta de un lapso de tiempo de 10 semestres. Cada semestre dura 6 meses, por lo tanto son 5 años constantes de carrera, pero puedes hacer veranos, puedes hacer los que llaman los recuperativos, y esto te va a permitir entonces reducir el tiempo de estudio. Yo duré 10 semestres estudiando la carrera y en esos 10 semestres logré graduarme en cum laude con más de 18,5 puntos en base a 20 en mi carrera. Debido a que es muy apasionante, ¿ok? Debido a que es una carrera que te permite estudiar por gusto, porque aprendes muchas cosas de las cuales no conocías y estás aprendiendo a crear, ¿ok? Aquí aprendes a crear,
Y entonces eso te permite apasionarte mucho y estudiar demasiado porque te sientes muy atraído. En Venezuela normalmente las universidades públicas son gratuitas, ¿ok? No pagas semestre, debido a que con los impuestos que tú pagas en este país, pagas tu estudio público, ¿ok? Yo tuve la dicha de estudiar en una universidad pública, una universidad semi-rural, en un pueblo alejado de la ciudad, pero con profesionales y con profesores muy preparados, ¿ok? Eh, somos la universidad, vengo de la universidad, con una universidad que tiene más de 30 años de experiencia, 30 años de dar clases con profesionales internacionales y nacionales, muy conocidos a nivel nacional y muy conocidos también a nivel internacional, ¿ok? Este, el costo por semestre es casi nulo. Sería lo que te vale una residencia estudiantil en el pueblo, que digamos que está alrededor de 10 a 15 dólares mensuales y lo que puedas gastar en comida para ti personalmente. Las guías mayormente son virtuales. Eh, ya cuando la carrera está un poco más avanzada y empiezas, hablemos del quinto semestre en adelante, y empiezas entonces a ver todas lo que es las prácticas físicas, las prácticas presenciales de laboratorio, de levantamiento de planta, de planta piloto, de cárnicos y lácteos. Entonces ahí sí elevas un poco el costo porque tienes que comprar las materias primas que vas a procesar, tienes que comprar ciertos instrumentos que necesitas, pero no es un costo elevado, ¿ok? Son instrumentos básicos, son materias primas como carne, leche, eh, vegetales, frutas. Entonces, digamos que no es en este país, la carrera no tiene un costo elevado para nada. Ya escucharon la respuesta. Pueden variar los semestres dependiendo de la universidad. El costo en una universidad pública en México podría ser de alrededor de 4.500 pesos. Esto solamente la matrícula. Ahora, una de las preguntas que muchas personas desean saber. ¿Es fácil o es difícil estudiar esta carrera? La carrera no es difícil de estudiar. Lo único que tiene la carrera es que es muy compleja debido a que ves muchas teorías de muchas materias distintas. Por lo menos en mi caso, en mi universidad se ve biología, se ve química, se ve física, se ve bioquímica, se ve físico-química, se ve nutrición, se ve control de calidad, se ve electricidad, se ve dibujo uno, dibujo 2, dibujo 3, dibujo y elemento de máquinas. Adicionalmente ves bioquímicas, ah, y son materias que algunas no tienen que ver con la otra. Entonces, esto quizás, si tú como persona eres deficiente en los números, vas a ver materias que se van a hacer más difíciles. Si eres más teórico, más de químicas, más de físicas, este, se te va a hacer más fácil por esos lados. Además, eh, puedes ver, tienes que ver la columna vertebral de la carrera, ¿ok? Que son las materias fuertes, que son las operaciones de ingeniería. Ahí ves principios de ingeniería uno, ves termodinámica y ves operaciones de ingeniería uno 2 3 y 4. Entonces, esas son como las materias más importantes, ¿ok? De donde se agarran o de donde entiendes por qué tienes que ver todas estas otras materias que no concuerdan unas con las otras. Pero es lo único, no difícil, no complicado, es lo único complejo, eh, que ves materias distintas, que puede salir de B nutrición, que es una materia eh, de cómo se comporta el cuerpo humano, la digestión, los ATP en tu cuerpo, cómo procesa la energía, y entras a un examen de electricidad que es de circuitos. No tiene nada que ver con la otra. Entonces, es lo más complejo. De resto, no es difícil estudiarla porque te sientes muy apasionado, porque estás aprendiendo a crear algo, que es la diferencia con otras ingenierías o con algunas ingenierías. Aquí te están enseñando el todo y el porqué de cómo puedes producir un alimento o cómo puedes controlar un proceso. Entonces es muy bonito, ¿ok? Es muy bonito ese proceso en el cual nosotros nos involucramos como ingenieros. Entonces, eso hace que la carrera sea cómoda y sea hasta divertida.
Excelente respuesta de este ingeniero, muy completa. Enseguida le preguntamos, ¿cuáles consideras que son las materias más importantes de la carrera? En la ingeniería de alimentos creo que todas las materias son importantes porque son complementarias. Es más, en la universidad donde yo estudié existen lo que se llaman prelaciones, por lo menos. Si tú no pasabas física uno, si tú raspabas física uno, no podías ver física 2. Y si no podías ver física 2 no podías ver electricidad y consecutivamente. Entonces creo que todas las materias son importantes porque se complementan, aunque son, como ya lo dije anteriormente, muy distintas. Al final, cuando tú te gradúas, cuando tú vas al campo laboral, entiendes lo importante de que esta carrera sea muy globalizada, ¿ok? Entonces, las más importantes, digamos, las que más tienen eh, valor en cuanto a las prelaciones son las operaciones de ingeniería, que fue las que nombré anteriormente. Aunque como esta es una carrera que tiene mucho por delante después que te gradúas y mucho que estudiar, es muy importante hacer especializaciones, ver cursos, hacer posgrados, hacer diplomados, porque esto te va a permitir especializarte en un área específica y eso te va a hacer crecer como profesional y que tengas valor dentro de una empresa. Muy bien, ya escucharon la opinión de este profesional. Posteriormente, le pedimos a este profesionista que nos diera una sencilla definición de lo que es ser un ingeniero en alimentos. Un ingeniero en alimentos no es más que un especialista que tiene las cualidades y las capacidades para procesar un alimento desde el campo hasta el producto terminado, desde el transporte de esos alimentos hasta la producción, el control de calidad y que se lleven las normativas necesarias para que sea un producto apto para el mercado. Adicionalmente, un ingeniero de alimentos debe tener la capacidad de crear proyectos, hacer levantamientos de plantas y pertenecer a las juntas directivas donde haya la fabricación de nuevos productos y es un investigador para desarrollar nuevas fórmulas. El ingeniero de alimentos puede crear fórmulas de alimentos. Súper buena definición que nos da este ingeniero, clara y entendible. Ahora le preguntamos dos cosas bien interesantes. ¿Cuál es el campo laboral para un ingeniero en alimentos y si se podría llegar a encontrar trabajo rápido recién egresado de la carrera? Cuando tú te gradúas y entras como profesional en el área laboral, tienes la oportunidad de entrar a cualquier empresa que procese alimentos. ¿Por qué? Debido a que necesitan especialistas en ciertas áreas. Estos especialistas se llaman analistas. Los analistas están encargados de hacer tareas específicas. Por lo menos, como ejemplo, pongo el analista de calidad. El analista de calidad es un profesional que debe tomar muestras de materias primas y productos y evaluarlas, pero no tiene la capacidad de tomar decisiones. El analista de producción, de igual manera, toma muestras de tiempos con respecto a lo que se está produciendo. Existen otros tipos de analistas. El analista el analista, perdón, encargado de medir el tiempo en el cual se ejecuta una tarea. Entonces, este tipo de profesionales son muy aclamados dentro de la empresa de alimentos. Y es fácil conseguir este trabajo. Lo único, y para ser sincero, a nivel mundial, a nivel internacional, los analistas de calidad no son muy buen pagados. Pero lo bonito de esto es que cuando tú entras como analista de calidad en una empresa, rápidamente puedes subir de cargo. Y después, ¿qué pasa? De ser un analista uno a un analista 2 a un coordinador, a un supervisor, de verdad monetariamente es muy jugoso, es muy eh, el sueldo, lo que gana salarialmente mensual es bastante atractivo. Excelente lo que nos comenta este profesional. Ya nos vamos adentrando poco a poco en esta interesante carrera. Ahora le preguntamos, ¿cuánto dinero aproximadamente podría llegar a ganar un recién egresado? Normalmente un ingeniero de alimentos recién graduado, egresado, gana aproximadamente con el cargo de analista, que es uno de los primeros, un poco más de sueldo mínimo. Eso en Latinoamérica, ¿ok? Ventajas ventaja de este cargo, que
cuando haces turnos, cuando haces primero, segundo, tercer turno, eh, el sueldo varía porque trabajas en horas nocturnas o cuando haces horas extras. Otras ventajas es que normalmente un ingeniero de alimentos no dura mucho en este cargo. Este cargo es especial para técnicos de alimentos. Entonces, después que tú agarras la experiencia, después que tomas la experiencia de ser analista de calidad, normalmente subes a ser analista número 2 o coordinador o supervisor. Esto dependerá de la estructura, cómo se estructura internamente la empresa, cómo sea su organigrama. Y después que subes de este cargo, sí llegas a tener un sueldo bastante lucrativo. Muy bien, ya escucharon lo que comenta este ingeniero. Después le pedimos que nos contara un día de trabajo como ingeniero en alimentos. ¿Qué actividades realiza? El día a día de un ingeniero de alimentos en una empresa es muy interesante y depende mucho del departamento donde esté laborando. Mi experiencia laboral como gerente de plantas de cacao, de procesamiento de cacao para hacer chocolate, es interesantísimo porque eh, ves un proceso que es bastante eh, bonito, es un proceso bastante atractivo, es un proceso en el cual no te cansas porque todos los días estás procesando un alimento que a nivel mundial es muy requerido, ¿ok? Y el chocolate es igual a cariño, amor, aprecio, a pasión. Entonces, de verdad no te cansas. Con el punto de vista como supervisor de producción igual, porque estás abajo, estás en tus máquinas, estás evaluando tiempos, temperaturas, procesos, cómo el alimento se va transformando, cómo tú ves por lo menos en el área del cacao que el grano entra, se va tostando, los olores, después ese grano tostado se muele y se convierte en este material untable, esta pasta de cacao, y después ves como con otros procedimientos haces el chocolate, ¿ok? Entonces es muy bonito. En el área de investigaciones es un área bastante importante y es un área para personas que son muy creativas, ¿ok? Y es un área donde el ingeniero de alimento es muy bien visto, es respetado como profesional porque aquí hay fórmulas. En el área de investigaciones, tienes la libertad de crear alimentos a un gusto en específico. Entonces, cuando a ti la junta directiva te dice quiero hacer por lo menos un cereal, en el caso de los cereales, oye, tú puedes con tus propias ideas mostrar un plan de, mira, podemos hacer cereal con chocolate, con vainilla, y aquí están las fórmulas, aquí está cómo se va a comportar en el tiempo. Entonces es bastante interesante, es muy bonito. En el área de calidad es un poco cotidiano, pero es importante, ¿ok? El área de calidad para un ingeniero de alimentos es también una columna vertebral dentro dentro de una empresa, porque de él depende que el producto tenga las condiciones óptimas y la inocuidad necesaria para que pueda consumirse. Súper lo que nos platica este profesional, muy interesante para seguir conociendo el día a día de esta carrera. ¿Cuántas horas al día trabaja un ingeniero en alimentos? Un ingeniero de alimentos trabaja aproximadamente 8 horas al día aquí en mi país, en Venezuela. Eh, Eso depende también de cómo sea la producción. Si es una producción necesaria, urgente, puedes trabajar hasta 10 horas al día, pero no es el caso en específico, ¿ok? Normalmente se trabaja 8 horas al día. El trabajo como ingeniero en alimentos podría llegar a ser estresante. Yo creo que todo profesional llega a tener un momento en específico de su carrera profesional, eh, donde existen momentos estresantes. Entonces ahí tenemos que hacer dos cosas. Una, sobrellevarlo y preguntarnos a nosotros mismos qué necesito para que este momento, si va a perdurar en el tiempo, no me estrese. Y dos, si no puedes hacer nada, elegir otro camino. Pero imagínate que tú estás en un área donde estás creando, donde estás produciendo y donde estás fabricando algo para el consumo de las personas en general. A mucha gente no le gusta que se ponga este ejemplo porque dice que denigran la carrera, pero
en una cocina es muy difícil que te estreses. En una cocina tú, si te apasiona, te vas a sentir bien. Es igual en el área de producción de alimentos. Si tú estás a gusto con tu carrera, si estás a gusto con lo que estudiaste, sea la carrera que sea, creo que no tienes que tener momentos estresantes para nada. Tiene que gustarte lo que haces. Excelente lo que comenta este ingeniero. El siguiente cuestionamiento fue, ¿qué habilidades consideras que son necesarias que deba tener un muy buen ingeniero en alimentos? Las habilidades más necesarias que debe tener un ingeniero de alimentos son las de resolver en corto tiempo, resolver la problemática que se te presente en poco tiempo, presentar las soluciones más coherentes a dicho problema. Además, a nivel estudiantil, tienes que tener muchos conocimientos de lo que es la biología y la química para poder entender cómo se comporta un alimento, cómo se comporta una materia prima. Y la física también es importante porque nosotros vemos procesos mecánicos donde existe una transformación. Pero a nivel laboral, ya a nivel de trabajo, es muy importante que el ingeniero de alimentos tenga la capacidad de resolver en corto tiempo. Esa habilidad es necesaria porque estás en una cadena productiva donde si se para esa cadena productiva, la empresa pierde dinero. Entonces no es lo debido. Muy buenas habilidades las que nos comparte este profesional. Ahora una super pregunta. ¿Qué futuro tiene la carrera? ¿Cero siendo poco o 10 siendo mucho futuro? Para mí, el futuro de esta carrera es amplio, es un futuro que nunca va a acabarse. Yo le daría del 0 al 10 un 10 debido a que nosotros nunca vamos a dejar de consumir alimentos y necesitamos personas que cuiden y que velen que el alimento que se está consumiendo no me va a hacer daño. Además, eh, nosotros tenemos la capacidad de crear alimentos funcionales, que son alimentos que te van a permitir a largo plazo curarte de alguna enfermedad o prever el cáncer o prever riesgos de infartos. Por más que la empresa se automatice, por más que la industria se robotice, siempre va a ser necesario la, el ingenio de una persona, el ingenio de un ser humano para crear este tipo de alimentos. Entonces por esto creo que es una carrera que no depende de una materia prima que se vaya a acabar, como el petróleo, no depende de que pueda automatizarse o robotizarse en el futuro su función. Entonces le veo mucho futuro porque además tienes la capacidad de tú mismo como profesional emprender sin necesidad de pertenecer a una empresa para poder crear tú mismo alimentos industrializados a pequeña escala que permitan saciar cierto vacío que haya dentro de tu comunidad con respecto a un alimento. Entonces por esto mismo tengo mucha fe y mucha expectativa positiva con respecto a mi carrera. Notables argumentos positivos que nos demuestra este profesional para tomar esta carrera muy en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de estudiar esta carrera? La ventaja de ser ingeniero de alimento es que pocos compiten laboralmente a la hora de trabajar contigo, porque tú eres un ingeniero químico básico especializado en alimentos, eres un ingeniero en procesos industriales básico especializado en alimentos, eres un ingeniero mecánico básico especializado en alimentos. Entonces, a la hora de tú competir laboralmente contra un ingeniero químico que quiera entrar a la industria alimentaria y, y quiera competir contigo en currículum, en hojas de vida, es difícil que ellos pasen por encima de ti si tienen una experiencia laboral parecida, porque tú estás especializado para esa área. El ingeniero de alimentos puede trabajar en otras empresas que no se procesen alimentos, pero a nosotros nos formaron para fabricar alimentos. Entonces, contigo solo van a competir personas que, que estudien ingeniería de alimentos, que hayan cursado esa carrera. La, una de las desventajas de estudiar ingeniería de alimentos
es que siempre tienes que estar estudiando, siempre tienes que estar eh, mejorándote profesionalmente porque hay nuevas maquinarias, hay nuevos procesos para fabricar alimentos, hay nuevas normativas, hay normativas internacionales y normativas nacionales que tienes que ir estudiando porque se van actualizando. Entonces tienes que ponerte en contexto con ellas. A pesar de que es visto como unas desventajas porque tienes que seguir leyendo libros, estudiando, yendo a foros, yendo a diplomados, es una ventaja también personal porque vas creciendo como profesional. Muy buenas aportaciones las que nos da este ingeniero. Ahora, ¿algún personaje famoso, libro o película que este profesional nos pudiera recomendar para investigar un poco más? Un ingeniero químico especializado en el área de alimentos, llamado Marcel Lonsin, fue un gran profesional, un gran profesor eh, universitario, profesor de especialidades y posgrados. Eh, Él perteneció a grandes juntas directivas y grandes científicos, tecnólogos, donde aplicaban la química, la física y la biología para entender mejor cómo procesar con calidad los alimentos y cómo se comportaban los alimentos estructuralmente, cómo se comportaban los alimentos químicamente y, y además fue premiado varias veces por ser un destacado científico, donde en sus estudios demostraba cómo mejorar los procesos alimenticios. Entonces para mí él es uno de los más grandes fuera de otros ingenieros que, que estudiaron esta carrera. Yo les recomendaría comprar un libro que se llama El Manual de Ingeniería de Alimentos. A pesar de que son puros conceptos básicos y a pesar de que es un libro completamente teórico de estudio, con este van a poder entender distintos conceptos y asociarse a esos conceptos para ir con más conocimiento a la hora de estudiar. Además, te va a permitir saber de verdad qué hace un ingeniero de alimentos, cuáles son sus verdaderas funciones dentro de una industria o dentro de un procesamiento y dónde se debe reforzar más a nivel de estudios, a nivel de profesión como, como ingeniero. Entonces es un libro que a pesar de ser para estudiar, es bastante conceptual. Yo lo veo ventajoso para empezar a entender más o menos qué hace un ingeniero de alimentos bien teórico y bien formado. Muy bien, ya los escucharon para poder investigar un poco más sobre esto. Bueno, ya hablamos de las materias más difíciles, el campo laboral, el futuro de la carrera. Ahora, este profesional, ¿qué consejo le podría dar a todas aquellas personas que desean ingresar a esta carrera? Si decidiste estudiar ingeniería de alimentos, si estás enfocado y de verdad consideras que, que te ves estudiando esta carrera, yo te recomiendo que simplemente hagas un curso básico de reforzamiento con respecto a lo que es química y biología, que son fundamentales y se profundiza mucho, ¿ok? La química y la biología dentro de la carrera, por lo menos en mi aspecto, es muy profunda. Entonces es importante recalcar que lleves estas destrezas, estas habilidades con respecto a estas materias, a estos cursos, bien fuerte. Y, y que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir de estudiar esta carrera porque es apasionante y todos los días aprendes algo nuevo, todos los días eh, sientes que estás cumpliendo con la nación, sientes que estás cumpliendo con tu pueblo, sientes que cumples con la ciudadanía porque le estás llevando alimento a la mesa de tu vecino, a la mesa de una población gigante, a la mesa de tu familia. Bueno, para mí no es más que un honor explicarles cómo es mi carrera, cómo es mi día a día, cómo fue mi vida universitaria y cómo es mi vida laboral. Eh, yo les doy un consejo personal que es emprender. Emprender. Al mundo le hace falta muchos emprendedores. Al mundo le hace falta muchas personas que creen, que fabriquen,
y hagan alimentos, por lo menos alimentos buenos, de calidad y nuevos. Entonces, si deciden estudiar esta carrera, no se conformen con siempre ser un profesional dentro de la industria, sino avancen y vean mucho más allá de que ustedes van a tener toda la capacidad para crear su pequeña industria, ya sea a nivel artesanal, a nivel comercial o medianamente grande. Entonces, eh, no debemos depender de los grandes del mundo, dependamos de nosotros mismos. Súper buenos consejos de este profesional que seguramente podrán inspirar a otras personas para estudiar esta carrera. Ingeniero Luis, amigo, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y experiencia con nosotros. La sorpresa es que accedió a realizar una segunda entrevista con nosotros de todas aquellas preguntas que te gustaría saber un poco más o alguna pregunta que no se abordó en esta entrevista o cualquier otra cosa interesante de esta carrera. Así que tú podrás hacer la pregunta que desees. Por favor, escribe aquí abajo en los comentarios qué otra pregunta te gustaría saber y suscríbete para que no puedas perderte nada de esta segunda entrevista. Si conoces a alguna persona que quisiera estudiar esta carrera, algún amigo, amiga, primo o prima o cualquier persona, por favor, compártele este video para que pueda conocer esta información. Coméntanos qué fue lo que más te gustó. Escríbenos acá abajo qué otra profesión te gustaría que investigáramos. Te invitamos a suscribirte y ver las demás entrevistas que hay en el canal de otras profesiones. Síguenos por todas las redes sociales para que no puedas perderte ninguna de las entrevistas que hacemos para ti. Por favor, regálanos un like. Deseamos que te haya gustado, que te aporte algo para que puedas tomar una mejor decisión de lo que vas a estudiar. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos muy pronto.